¿Me confirma el Todo sonido? bien, dice. Ya, gracias. Daremos un momento que van ingresando. Mientras no se olviden en el chat poner su nombre y carrera, ¿sí? Para ir identificando. Ya, vamos entonces continuando. Mientras todavía van ingresando algunos. A ver, el salario dominical viene a ser un pago adicional y es muy interesante su concepción. ¿En qué sentido? En el sentido que esa normativa ya viene de 1934, más o menos, o sea, de muchos años atrás, pero se estaba aplicando mal. Se estaba aplicando con una interpretación distinta y desde el año 2007 es que en el gobierno de Evo Morales, justamente, en un decreto que emite un 1 de mayo, saca una reglamentación y una aclaración del procedimiento. Y eso nos mueve el piso a todos, en el sentido de que todos creían que estaban cumpliendo con el salario dominical y al final resulta que nadie estaba cumpliendo. Y uno termina diciendo ya que nos expliquen, ¿no? Es una cosa bien rara lo que ha pasado el año 2007, justamente a razón de ese decreto. De aclaración dado el procedimiento, según sus interpretaciones también en este momento, ¿no? Pero actualmente ha quedado como un procedimiento interesante de cálculo. Es medio raro, ya lo van a ir notando. En el siguiente contexto, a ver, vamos a ver qué es lo que han aclarado. Primero, el salario dominical solo se paga a los obreros. Porque el salario dominical dice que es un pago adicional que busca motivar la productividad del empleado premiando su asistencia y puntualidad. Es decir, el espíritu de esa normativa es generar un pago adicional que sirva de motivación a los obreros, premiando la asistencia y la puntualidad al trabajo. Entonces, es como un premio por no faltar, en palabras más sencillas. Pero ese premio solamente es para el personal de producción, porque ahí está la productividad, nos dice la normativa, así que la productividad se genera en producción, cuando bien puede ser un encargado del área comercial, los vendedores, incluso los administrativos tienen productividad, pero en el área administrativa. Pero no, esta normativa solo habla de el área de producción, o sea, los obreros. Primero, ya, de ahí es que definimos que esto se aplica solo para obreros. Segundo, eh, eh, como es un incentivo a la puntualidad, dice que si algún trabajador dominical, si es obrero, se lo debe repartir entre los que no han faltado. Es una cosa bien rara. O sea, si yo me falto, pierdo un domingo. Y ese domingo que estoy perdiendo, no se queda con la empresa. Se lo tiene que repartir entre mis compañeros obreros que no han faltado. Ya pone cosas interesantes aquí. Y nos dice también que los días hábiles son los que la empresa trabaja. Entonces tenemos aquí un ejemplo. Le hemos dicho, nuestra empresa trabaja de lunes a viernes. ¿Cuántos días? 23 días. Entonces, los días hábiles son 23. ¿Cómo nos pone la fórmula para el dominical? Nos dice, el salario dominical, es solo para obreros, es este concepto, el haber básico, que habíamos explicado, el haber básico o el haber de contrato, dividido entre el número de días hábiles por el número de domingos, sin faltas. A ver, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacerlo con ejemplos, eso con ejemplos se entiende mejor. Pero a ver, ¿qué es lo que quiero explicar ahora?
Primero lo siguiente. Voy a explicar el caso de el obrero 1. ¿Sí? Lo voy a poner acá. ¿Y cuál era la interpretación antigua, antes del año 2007? Es decir, hay que entender cómo va la cosa. ¿Por qué muchos reclaman hasta ahora? Y hasta ahora incluso calculan mal el dominical. Vean lo siguiente. Resulta, por ejemplo, que un obrero tiene un contrato o tiene un haber pactado, si quiere, de 5.500 bolivianos mensuales. ¿Sí? Y resulta que la empresa le ha faltado ni uno de los días que se deben trabajar. De los 23 días, has trabajado los 23. Y como nuestra empresa no trabaja ni sábados ni domingos, no trabaja, entonces igual te vamos a pagar 5.500, porque este domingo, 5, 12, 19 y 26, está dentro de los 5.500 bolivianos que te pago mensual, o sea que te pago el salario dominical. ¿Qué te parece? Y el obrero decía, bueno, sí, tienes razón, porque yo descanso el domingo, igual me pagas mi sueldo completito, entonces me está pagando mi dominical. Y todas las empresas decían eso, ¿no? Como pagamos sueldo completo, ellos no trabajan los domingos porque no trabajan, ¿verdad? Se está pagando el dominical. Tenía coherencia, claro, se les está pagando sueldo completo y los domingos descansan. Entonces, en teoría, se les está pagando el dominical. Pero ¿qué pasa el año 2007? El año 2007, con el decreto en el que reglamentan y aclaran el procedimiento, dicen, no, señores, esto no es el salario dominical, no están pagando. No les vamos a sancionar, pero ahora paguen bien a partir del año 2007 para adelante, tienen que pagar bien. Lo de atrás, ni modo, borrón y cuenta nueva. Nos vamos a olvidar, porque ha habido mala interpretación a partir del año 2007 en adelante, incluido actualmente. Pues nos dice, lo que tú pagas con el obrero, es que pagar por los domingos que no trabaja. Está correcto esto, pero no quiere decir que es pagado el dominical adicional a este sueldo. Premia la asistencia y puntualidad. Esa es la base de cálculo. Si él asiste, tiene domingo. Si no asiste, no tiene dominical. O sea, ya te cambian el objeto del cálculo y te dicen, ojo, los 5.500 lo tienes que pagar normal. El salario dominical es un pago adicional, es decir, es como un bono más que se le da. Es algo adicional. Primero, entonces, si es algo adicional, tiene un procedimiento, ya hemos dicho. Es el haber básico dividido entre número de días hábiles por los domingos que no se ha faltado. Veamos esto. Ejemplo 1. Voy a tomar 3 obreros como ejemplo. El primer obrero, 5.500 bolivianos. Ese es tu haber básico. ¿Cuántos días hábiles tiene la empresa? Y 3. 23. Entonces debo dividir entre 23. Algunos me dicen, ¿y si se ha faltado el obrero? No importa, porque estos son días hábiles laborales de la empresa, no es del trabajador. Son los días hábiles laborales de la empresa. Y son 23. ¿Dónde entra lo que se ha faltado al trabajador? Recién en el dominical, afecta al dominical. ¿Cuántos domingos tiene el mes de julio? Según lo que hemos determinado, 4. Entonces, yo debería de dividir su haber básico entre los días hábiles que tiene el mes y multiplicar por los 8 domingos si es que no ha faltado ningún día. Que en este caso sería 956,52. ¿Correcto? Sí. Ahora, y el obrero 2, lo mismo, tienes que dividir, si ganas 5.000 entre 23 por 4. ¿Cuánto va a dar eso? 869,57. ¿Y el obrero 3 tiene faltas? No tiene faltas.
Entonces, lo mismo, dividido entre 23 por 4 domingos. Entonces, cada uno tiene su domingo, su salario dominical. Esto es lo que tengo que pagar adicionalmente. Por eso aquí en la planilla de sueldos está como una columna adicional, que no tiene nada que ver con las horas extra de domingo, ni con que le pague el descanso. ¿Se dan cuenta? Por eso dice que es un pago adicional. Entonces, incluso en las planillas del Ministerio de Trabajo, tiene una columna específica para el salario dominical y te pregunta cuántos domingos estás pagando. Entonces, esto es verídico. Está acorde a normativa. Es una columna adicional, ahí está. A ver, en este ejemplo, entonces, ¿cuánto sería? Bueno, ya hemos calculado 5.000 dividido entre 23 por 4. ¿Correcto? ¿Cuánto de esto? 869,57. Ya está. Y el segundo es 5.100 dividido entre 23 por 4 son 886,96. Entonces, así calculamos el dominical. Solo para obreros, dividiendo su haber básico entre los días hábiles y por los domingos que tienen mes. Pero ahora, veamos, y si se falta, ¿cómo sería la cosa? Porque ahí está la cosa, ¿no? Lo haremos completo, no lo haremos incompleto. Caso con faltas. Voy a borrar esto. Vamos a ir acomodando. A ver, pasa lo siguiente. Pongamos este obrero. El obrero 1 gana 5.500. ¿No es cierto? Pongamos que este obrero tiene una falta el lunes 13 de julio se ha faltado. ¿Sí? Ahí está el dato. Este obrero el día lunes 13 de julio se ha faltado. Entonces buscamos aquí. Este día se ha faltado ese obrero, el 13 de julio. Y al haber faltado, ha interrumpido esta semana de trabajo, que era del 13 al 17. Como no ha existido continuidad laboral esa semana, pierde ese domingo del 19. Porque si en la semana trabajas completo, tienes derecho al domingo de esa semana. Pero si en la semana tienes una falta, pierdes el domingo de esa semana. Y si hubiera tenido dos faltas, por decir el 13 y el 15, digamos el 16, porque ha celebrado el aniversario de la paz, pongámoslo así. El 13 y el 16. Iguales en la misma semana, solo pierde un domingo. No importa si la falta es justificada o injustificada. Hablamos de eso. ¿Vino a trabajar? No, pierde el domingo. Así de simple. ¿Ha tenido dos faltas en la semana? Ya, igual pierde el domingo. ¿Correcto? Otra cosa es que me digan, se ha faltado el lunes 13 y el viernes 24 de julio. ¿Cuántos domingos pierde ahí? Pierde 2 domingos. 2 domingos, ¿viste? 2 domingos, porque son en diferentes semanas. Ahora, entonces, dicho eso, veamos lo siguiente. Se ha faltado el 13, ¿correcto? Entonces, ¿cuántos domingos les tengo que pagar? ¿4 o 3? 3. 3 3. domingos. Dominical. Ya no es 956. Si se falta, 717 va a recibir. Y tengo que calcular cuánto es lo que está perdiendo este obrero. Está perdiendo un domingo. Entonces está perdiendo 239,13 bolivianos. Esto es los domingos perdidos. ¿Sí? Lo voy a poner así, con rojo, porque es un cálculo adicional que debo hacer. Entonces, ya. Los demás han trabajado normal 4. 4, 4. Y vas a ver uno con falta.
Ahí está, lo mismo. Si se fijan, el mismo dominical, 869, 834. Pero la normativa me dice que si ha habido una falta, debo repartir esta falta, este monto que es la falta, lo que el domingo que ha perdido, entre los obreros que no han tenido faltas. ¿Cuántos obreros no han tenido faltas? Dos obreros no tuvieron falta. 2 obreros. Entonces, debo repartir entre esos 2 obreros. Y resulta que esto va a ser, vamos a ver, dividido entre 2, les va a tocar a cuánto. Veamos. 289,13 dividido entre 2. Entonces, a él va a ser más 119,57 más 119,57. O sea, se tiene que sumar al dominical que ya tienen y calcular cuánto sería su dominical final. 869,57 más lo que se ha repartido del trabajador que se ha faltado, y su dominical va a ser 989,13. Del primero y del segundo obrero que no ha faltado va a ser 954,35. Este sería su dominical del primer obrero, del segundo obrero sería 989 y del tercero 954. Entonces, los domingos perdidos se reparten entre los obreros que no han tenido faltas. Y vean cómo mejora el salario dominical de esos obreros. Eso es lo que se hace cuando uno falta. O sea, si tuviera 2 faltas, les tocaría más dinero. Prácticamente les conviene a los que no han faltado. Siempre tienen un incentivo. Ese es el dominical, así funciona. Esa es su práctica, digamos, o su puesta en aplicación. Entonces, cuando te dice faltó, hay que fijar qué día se ha faltado, cuántos domingos se está perdiendo. Y según eso hay que calcular su dominical que le corresponde, y si ha perdido algún domingo, cuánto es lo que está perdiendo, porque eso se va a repartir. O sea, y si fueran 2 los que han perdido domingos, sumas de los 2 y divides entre 2 o entre 1, depende cuántos obreros no han faltado, y los repartes. Es así el procedimiento. ¿Sí? ¿Alguna consulta o duda hasta ahí del dominical? No, Lice. Está claro. Entonces, eso es lo que vamos a poner en práctica ya en el ejercicio que vamos a hacer más adelante. Por eso estoy explicando la parte procedimental y normativa de esto. Cómo se aplica. Ojo que es solo para obreros. Entonces, en nuestro ejercicio ya lo tenemos calculado. Hemos dividido el haber básico, que era en este caso 5,000. O sea, tiene que ser así fácil, ¿no? La forma. 5,000 dividido entre los días hábiles. ¿Correcto? A ver, vamos a ver. Es 5,000 entre los días hábiles multiplicado por los domingos. Da 869,57. ¿Sí? Y en el caso del segundo obrero es 5,100 dividido entre 23 Por 4. por 4. Nos da 886,96. Pues básicamente es eso. Necesito tener cuántos días hábiles tiene la empresa. Una aclaración. Si la empresa trabaja de lunes a sábado, sería 27 días hábiles. Los días que trabaja la empresa se consideran días hábiles. Y hay que tener claros. Ok. Otros pagos. ¿Qué es otros pagos? ¿Qué puede haber en otros pagos? Mucho depende, ¿no? Depende del tipo de empresa. Puede haber comisiones, en algún caso, alguna comisión que se ha ganado tal vez algún vendedor, si hubiera vendedores acá.
la reposición salarial. Esto, por si acaso, la reposición salarial es simplemente cuando el que paga los sueldos o el que hace el cálculo de sueldos se equivoca en algún concepto de la planilla y te paga menos. Y tú te das cuenta de que te están pagando menos ya después que se han sido firmadas las planillas, presentadas, todo. Por decir, a mediados del siguiente mes te das cuenta que te han pagado, no te han pagado estos 400 bolivianos, por si había estado así en tu planilla. Merecías 400 bolivianos y no te los han pagado porque se le ha entrepapelado el dato al contador o al financiero. Entonces, no te ha pagado los 400. ¿Qué se hace? En la planilla del siguiente mes, aquí lo va a poner los 400. Ya no como horas extra, porque eso era del mes anterior. Entonces, acá lo va a poner los 400, como reposición salarial. ¿Qué significa eso? A ti te va a dar tus 400 normal, pero no puede ponerlo como horas extra de cierto mes cuando corresponde a otro mes. Por eso es esta columna, ¿no? De otros pagos. ¿Sí? Buenas, Liz. Tengo una pregunta. Sí. En el salario dominical usted lo puso al obrero lo que se le está pagando. ¿Y dónde entra en esta planilla el monto adicional que les está pagando del obrero que ha faltado, digamos, o en este caso? Ah, no, el otro era solo un ejemplo. Era un ejercicio de datos inventados. Ya, y en esta planilla una suposición, ¿cómo sería? Directamente. No, pues al dominical, si fueran 3 obreros, le anotaría esto. 717, 939 y 954. Eso anotaría aquí. Pero tendría que tener 3 obreros, ¿no? Es para anotar directo acá. O sea, si tuviera 3 obreros, tendría que anotar sus dominicales, lo que he calculado ahí. Es eso simplemente. O sea, aquí yo he puesto el ejemplo con 3 obreros. Mi planilla, el ejercicio es solo con 2. Y aquí yo he calculado basado en los datos que tengo acá. O sea, este es otro cálculo, por si acaso. No tiene nada que ver con el anterior. Esto es solo un ejemplo de cómo se calcula y se reparte. Estos montos que están marcados con amarillo son los que tendrías que traer aquí. Si hubieran 3 obreros. ¿Correcto? Sí, está bien, gracias. Ya. A ver, aquí hay otro concepto más que entra que se llama otros bonos. Por ejemplo, entre otros bonos, ¿qué bonos puedes tener? Unos bonos de motivación, bonos de incentivos, bonos que la empresa puede crear. Incluso el bono de producción entraría acá. Depende. Muchas empresas tienen bonos adicionales. Pagos adicionales, por decir, parqueos, guarderías, refrigerios, bonos de té, bono de frontera, o sea, hay N bonos que la empresa puede determinar. Bono de transporte o bono de movilización, lo llaman otros, bono de vestimenta, que es un dinero adicional que le entregan al trabajador para que cubra ciertos gastos que hace. Por ejemplo, una empresa donde trabajaba pagaban el bono de parqueo y bono de guardería a los que tenían hijos. Sí, es válido, digamos, es un dinero bienvenido, digamos. Y no sabía, mientras trabajaban. Y el bono de guardería era porque algunos tenían que pagar guardería para sus hijos. A eso hay bonos de ayuda a educación, por ejemplo, donde les dan bonos para ayudar con las pensiones de la formación de su hijo. O sea, hay ayudas. Y todas esas ayudas son otros pagos. ¿Se puede crear una columna por cada uno? Se podría, pero tendrías una planilla muy larga. Entonces, mejor otros pagos. Entonces, en el planteo, si tienes otros pagos, lo anotas. Vamos a ver qué tenemos acá. Acá, ¿está? No está. Solo hay reposición salarial de gerente, 500 bolivianos.
Entonces, anotamos eso. Salarial, los demás no tienen nada. Sumamos, son 500 bolivianos. ¿Sí? Así quedaría la base de nuestra planilla. Con eso tenemos el total ganado. El total ganado es igual al haber básico, más el bono de antigüedad, más las horas extras normales o de feriado si corresponde, más las horas extras de domingo si corresponde, más el salario dominical, más otros pagos adicionales. Nuestro gerente tiene 13.683 bolivianos. El almacenero, 8.655,16. El primer obrero, 6.587,87. El segundo obrero, 8.651,40. Y en total tienen 37.577,42. Así es como hallamos el total ganado. Ahora, dentro de lo que son los aportes a las AFPs, tenemos dos tipos de aportes, en este caso laborales, que se pagan a las AFPs. Quiere decir que el trabajador es el que paga este aporte. Se le descuenta al trabajador de su total ganado el 12,71 y un aporte nacional solidario. A ver, vamos a ir viendo esto. Primero, el aporte laboral está compuesto por lo siguiente. 10% tienen que aportar, los trabajadores se les descuenta para su jubilación. La seguridad social a largo plazo, dice, ¿no? La jubilación, 10% aporte. Obligatorio. 1,71% aportan como prima de riesgo común. Por ejemplo, tienen un seguro para accidentes que no tengan mucha gravedad o enfermedades que no sean de mucha gravedad. Y les cubren eso. Los gastos médicos o alguna compensación económica que merezca el trabajador, ¿no? Quien define eso son las FPs, pero está pagando eso. O sea, tiene una cobertura de seguro para accidentes leves, donde se le garantiza que se le va a pagar su sueldo, por ejemplo, si está con baja médica. Y si además tiene un daño permanente, por si ha perdido un dedo en ese pequeño accidente, un pedazo del dedo, puede tener una compensación económica. O sea, cubre eso, el seguro. ¿Qué más aporta? Un 0,5% se paga como aporte solidario. El aporte solidario tiene distintos propósitos. Uno de los propósitos es, por ejemplo, que ese 0,5% que cada mes me descuentan, en algunos trabajadores que se jubilan con poca renta, es decir, que no han aportado muchos años, pero ya son mayores y se jubilan, les ayuda a sumar su renta de jubilación con este aporte solidario que hacen todos los trabajadores. Entonces, por un lado te puede servir para mejorar las rentas y por otro lado también ayuda en el pago de los bonos que da el Estado a las personas que no tienen una fuente laboral. Por eso es solidario. Solidario que sí es una ayuda voluntaria que das, aunque obligado por ley, supuestamente voluntaria. Y el último es la comisión a las AFPs. Igual es un 0,5%. Como las AFPs administran los aportes,
entonces se cobra un 0,5% de comisión. Si sumamos esto, es el 12,71%. Que sí o sí pagas, te descuentan cada mes. La empresa tiene que descontar a sus trabajadores esos aportes. Actualmente, estos aportes son los que están reclamando los trabajadores. Por lo general, están queriendo afectar a esto. Sus rentas de jubilación están queriendo retirar. Este aporte es el que retiran, que quieren retirar ellos, ¿no? Esos aportes que realizan, que han realizado, que están acumulados y que necesitan. Esto es actualmente lo que están reclamando, que se les devuelva a las AFPs. Y hay otro que se llama el aporte nacional solidario, que funciona en 3 escalas. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, la parte normativa, repito. Es sencillo de entender. Son 3 escalas, de 13.001 a 25.000, de 25.001 a 35.000 y de 35.001 adelante. Se aplica en 3 escalas este aporte nacional solidario. Entonces, básicamente esto y los descuentos más nos faltaría. La siguiente clase, aplicar y luego escorrer con esta planilla. ¿Listo? Ahí quedaríamos entonces, ya veo si las 8. ¿Alguna consulta hasta acá para retirarnos? Dicen una pequeña duda. En una empresa de servicios, ¿cuáles serían los obreros? ¿Habrá Ajá. obreros o no? No. Los obreros son los que generan transformación de un material en un producto bien. En el caso de las empresas de servicios, si bien existe una transformación, pero es más intangible, porque es un servicio, no hay personal de producción. Es que habla de fuerza de trabajo, personal de productividad, y la productividad se mide en términos de unidades producidas. Hablamos de transformación, del empleo de materiales en la generación de bienes o productos nuevos. Habla más de eso. Entonces, no habrían empresas de servicios, porque tendríamos que entrar también en el concepto del costo de la empresa comercial. Las empresas comerciales deberían tener horas extras, salarios dominicales. Si no transforman productos, no. Básicamente el espíritu de la norma va a eso. Si la empresa no transforma productos, o sea, materiales en productos, no sería una empresa productiva. Desde el punto de vista de producir algo, ¿no? No desde el punto de vista de funcionamiento. O sea, esto es para empresas que fabrican algo. Entonces, en servicios no aplicarían esto. Empresas de servicios, ni empresas comerciales. Por ejemplo, tiendas, farmacias, ese tipo de actividades, no. Ni horas extra, ni salarios dominicales. Por eso la denominación de obrero se da al personal que realiza la transformación. Al rato me preguntaba sobre un banco. Por ejemplo, en el banco, ¿quién sería más o menos, hablando comparativamente, digamos, entre la estructura organizativa de una empresa industrial versus una empresa de servicios financieros, como el banco? En todo caso, en la etapa operativa estarían los obreros en la industria, y en la etapa operativa en el banco estarían los cajeros, ¿no? Los cajeros, oficiales de crédito, más o menos ahí, claro, categorizados de diferente forma. Pero no son obreros. ¿Entiendes? O sea, por mucho que trabajen horas adicionales, no se les paga horas extras. Por mucho que que tengan asistencia continua y todo eso, no se les paga salario dominical. Pero hay una incongruencia. Se les paga primas en los bancos, por ejemplo. Y las primas solo es para empresas productivas. Por eso, la normativa tiene muchas incongruencias. Muchos reclaman horas extra, estoy de acuerdo, en servicios. Dicen, no, pero trabajamos hasta tarde y demás. Sí, pero son empresas de servicios. Además, sus cargos no están como obreros. No dice obrero de caja. Dice ejecutivo de cuentas, ejecutivo de plataforma, oficial de plataforma. O sea, se ponen cargos jerárquicos justamente para no tener afectación por ese tema de derechos laborales. Por eso les ponen cargos elevados. Ejecutivo de cuentas. ¿Quién es? El de información, pues. Ah, bueno. Ya. No sé qué denominaciones tienen, pero les van dando, digamos, un renombre al cargo, y eso le quita derechos, porque lo toman como cargos de responsabilidad. Y los cargos de responsabilidad no tienen horas extras, lamentablemente.
¿Sí? ¿Alguna consulta más, tal vez, para cerrar? Lice, buenas noches. Sí. Es más sobre mi Buenas consulta noches. es sobre los videos que pasó. Creo que los de la clase 3 no es de nuestro grupo. No sé si alguno de mis compañeros ya lo ha visto, pero es... Ah, ya, pero como está en YouTube, léelo por clases. O sea, me refiero a por, ¿cómo se dice? Están por clases, ¿no? Tal vez al denominar la última, creo que es, Sí, ¿no? las últimas clases. Sí, lo voy a revisar. Si estoy dudando, igual en la última. Ya, Es que el último, se lo estoy dando por los videos. Lo voy a revisar bien eso. ya está bien, gracias, Lice. ¿Listo? Ahí quedamos, entonces. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Luego, Licen. Hasta luego. Hasta luego.